también de pedirle guía, dirección, sabiduría de lo alto. Encomendamos en su poderosa mano cada uno de nuestros seres. Padre glorioso, bendito Dios santo, bendito Dios mío. Gracias te damos, Padre, por este hermoso momento, hermoso tiempo en tu casa. Padre, te damos gracias por poder cantarte, invocarte cánticos de alabanza, cánticos de victoria, Padre. Gracias te damos, Padre, por bendecirnos de esta manera, en tu más rica bendición, mi Dios. En tu mano poderosa, Padre, volvemos a encomendar tu palabra. Asimismo nuestros corazones, Padre, todo nuestro ser. Cada vida redimida delante de ti, mi Dios, presencialmente o virtualmente en tu presencia en esta noche. Padre, oramos a ti por cada vida. Oramos a ti por cada corazón, mi Dios. Por cada vida espiritual delante de ti, mi Dios. En tu poderosa mano nos acomodamos. Padre, tú que conoces los corazones, conoce cada vida, Padre, conoce cada pesar, conoce cada gozo, Padre, cada circunstancia tú conoces. Nos volvemos a ti de corazón esta hora, Padre. Oh, mi Dios, perdona el pecado de tu pueblo. Perdona el fracaso de tu pueblo, mi Dios. Perdónanos a cada uno, mi Dios, y límpianos espíritu, alma y cuerpo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Concédanos, mi Dios, una actitud humillada ante tu presencia. Padre, un corazón dispuesto, un oído dispuesto para disfrutar, mi Dios, de la maravilla de tu ley, mi Dios, de tus consejos, de la sabiduría de lo alto, que todavía está disponible para ser disfrutada, para ser, mi Dios, valorada, para ser atesorada, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, por este maravilloso momento. En ti esperamos, mi Dios, en el resto de este culto, en el nombre de Jesús. Bendito Dios santo, te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Tenemos el privilegio de abrir las Escrituras. Tenemos esta gracia de poder mirar la verdad de Dios, disfrutar de ella, enriquecernos en ella grandemente. Tenemos esta libertad maravillosa, completa libertad en Cristo, para que podamos aprovechar, atesorar y enriquecernos en todo conocimiento espiritual. Volviendo sobre nuestra porción de Mateo, el capítulo 25 y el verso 10. Sobre este tema venimos considerando, observando acerca de este detalle muy importante que Jesús aquí entregaba como mensaje a su pueblo. Hoy, una hermosa verdad para nosotros. Mateo 25, el verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Dice el verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Veníamos viendo bastante acerca de estas riquezas que Jesús aquí entregaba como un hermoso mensaje. Una respuesta muy importante cuando los discípulos consultaron a Jesús acerca de su segunda y gloriosa venida. De qué señal, qué tiempo, cómo sería aquellos días y qué acontecería al fin de los días. De ahí viene esta respuesta, para ayudarnos a conocer un poco más acerca de este tiempo de consumaciones. Así que estamos muy enriquecidos en el Señor a través de su palabra, el Espíritu Santo, para que también podamos
buscar entender más lo que significa estar preparados. Un tema que debería ser de mucha importancia para la iglesia de Jesucristo. Porque aquí tiene que ver en cuanto a los resultados para aquellas vidas preparadas esperando la gloriosa venida de Cristo. Y los resultados para aquellos que ignoraron esa ocasión de su segunda y gloriosa venida. Por eso la indicación de velad pues, el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No podemos saber el día, no podemos saber la hora, pero sí podemos saber acerca de la importancia de estar preparados. Podemos saber con claridad acerca de los resultados de no haberse preparado. Esa es la indicación bíblica y queremos seguir disfrutando de ella a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Filipenses 1, el verso 6, nuestra referencia repetida seguramente tantas veces. Pero cuando llegamos sobre estos puntos de la necesidad de estar preparados antes de que se cierre la puerta, es hermosa en cuanto a verdad y recursos para cada hijo de Dios que quiere entender un poco más acerca de la preparación de los santos para la venida de su Señor. Dice aquí Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta su venida, hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, aquel que nos llamó a su presencia, aquel que nos dijo, venid a mí todos, nos sigue invitando para que Él pueda tener tiempo, oportunidad y ocasión para seguir obrando lo que Él desea obrar en cada vida cristiana. Estamos en momentos y tiempos de mucha experiencia en la vida del Hijo de Dios, de los redimidos hoy. Dentro de estas experiencias, aquí necesitamos una mano, podemos decir, la mejor mano para que cada vida esté debidamente preparada. Veníamos, como decía al comienzo, mirando la parte profética acerca de la aplicación de Mateo 25. Pero también necesitamos entrar un poco más en la parte práctica. Y tal vez también necesitamos entrar un poco más en la parte doctrinal en cuanto a la preparación de la iglesia de Jesucristo. Por eso vamos a tener todavía tiempo y oportunidad por la gracia del Señor sobre estos pasajes, para que podamos entender con claridad acerca de esta maravillosa verdad. Dice aquí, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si es que le damos lugar, si es que nos acomodamos en su mano, si aprendemos a depender de Él, si vamos siendo enseñados por Él mismo, aquel que prometió que podíamos disfrutar hoy de vida abundante, pero aclarándonos estos puntos que ya conocemos y que vamos a seguir mirando en más detalle, tal vez a modo de recordatorio hoy porque son pasajes muy conocidas, pero necesitamos volver a traer sobre nuestros corazones, nuestros oídos y comprender que es la voz del Señor para cada vida. Comprender que es la maravillosa gracia y la obra divina a favor de cada hijo de Dios, para que podamos llegar a ser aquellos que están preparados, tuvieron oportunidad y aprovecharon su oportunidad para estar preparados para la venida de su Señor. Queremos ser los instruidos, guardados y guiados por el Señor. Evangelio de Juan, capítulo 15. Esta porción que podemos citar de memoria, pero vamos a leer en la palabra de Dios lo que Jesús el Señor enseñaba
Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 2 y el verso 5, hablándonos para estos días, para estos tiempos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahí podemos ir entendiendo un poco más acerca de Mateo 25. Toda rama, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ahora el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Hay dos pasos aquí. Uno que viene de un lado y otro que va de otro lado. Aquí debe darse este encuentro de una comunión maravillosa. Porque dice el que permanece en mí. Ahí comienza. Y luego, y yo en él. Por eso dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por eso el primer paso aquí da el que decide ir a Jesús. El que comprendió que hay una hermosa posibilidad si nos acomodamos en la poderosa mano del Señor. El que comenzó en vosotros la buena obra. Puede llevar a cabo una obra gloriosa, una obra maravillosa, una obra primorosa. Y dice, si damos este paso, permanecer en el Señor y Él en nosotros, ahí se completa. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Queremos ser los que se prepararon o están preparándose. Queremos ser los que disfrutarán cuando se abra aquella puerta y el llamado hacia arriba. Porque cuando dice se abrió la puerta, aquí viene el esposo. Ya nos va dando información concreta. Aquí está el esposo y aquí está lo que se han preparado para disfrutar. Y luego dice, se cierra la oportunidad. Y aquí, según esta maravillosa verdad acerca de esta enseñanza de la vid y las ramas de la vid, los pámpanos, dice claramente, tenemos que permanecer, debo permanecer en Él, para que Él pueda también tener comunión conmigo. Y dice, separados de esta verdad, no hay mucho que hacer. No hay mucho que procurar. Y vamos a entender por qué. Más claramente quiero entender con claridad por qué sin el Señor no va a pasar mucho. No va a haber muchos resultados. No habría frutos dignos. Y eso nos da Hebreos, el capítulo 13, una ayuda aquí. Nuevamente otra referencia conocidas. Hebreos capítulo 13. Y aquí vamos a entender mejor cuando decía la palabra de Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él va a llevar a cabo. Si es que nos acercamos a Él, si es que tomamos las mejores decisiones en estos días, en estos tiempos, mientras estamos en esta vida. Hebreos 13, versos 20 y 21, dice lo siguiente. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que resucitó de los muertos, a Cristo, el gran pastor de las ovejas. Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno. Si hay uno que fue presentado como el gran pastor de las ovejas, fue presentado primeramente como el buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas. Luego fue levantado
como aquel poderoso pastor de las ovejas. Si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Si como rebaños hoy, si como las ovejas, indicada por la palabra de Dios figurativamente hoy, entendemos que tenemos un gran pastor, significa que está con suficiente capacidad para sostener las ovejas, para amparar las ovejas, para alimentar las ovejas y guiar sus ovejas. Por eso decía él, separado de mí, no hay nada que hacer. El que comenzó en vosotros la buena obra, aquel que dio su vida por usted, aquel que dio su vida por mí, está más que interesado en extendernos una mano poderosa. Y no tendríamos otra oportunidad, otra opción para que podamos estar preparados. Pero vamos a entender un poco más claramente. Algunos pueden decir, entonces el Espíritu Santo, ¿qué? Queremos llegar a la amplitud de la aplicación bíblica. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuáles serían los siguientes? Para que cada hijo de Dios esté debidamente preparada para lo que conforme a la palabra de Dios queda por delante. Si miramos y comprendemos que aquel buen pastor también es el gran pastor de las ovejas, y el verso 21 completa aquí la expresión del verso 20, para que podamos tener claridad de propósito y acomodarnos dentro del gran propósito, según el pensamiento de Dios, no según el pensamiento religioso, no según el razonamiento humano, no según yo pienso, sino como Dios había definido y había desarrollado su maravilloso plan. Ya envió como el buen pastor, aquel que dio su vida. Ya está hecho el primer paso. El siguiente paso es comprender que Él mismo es el que comenzó la buena obra y quiere perfeccionar cada vida, y que cada hijo de Dios pueda tener con claridad de que sin este gran pastor, nada. El verso 21 dice, os haga aptos en toda obra buena. Porque el hombre por sí es capaz o es incapaz. El hombre por naturaleza puede o no puede. Se vamos entendiendo con más claridad. Vamos viendo con más claridad la manera en el plan y el desarrollo del propósito eterno. Entonces el creyente va teniendo claridad, va teniendo luz. Entonces dobla rodilla ante un gran pastor de las ovejas, reconociendo su soberanía, reconociendo la abundancia de su gracia, reconociendo que su misericordia es todavía eterna. Y así vamos tomando los pasos correctos. Entonces el primer detalle es, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. De su mano, siendo guiado y fortalecido, siendo enseñado por Él, vamos a poder llevar a cabo su voluntad. De lo contrario, va a salir mi voluntad, mi plan, lo que yo pienso. No, yo digo esto, no, yo digo de esta manera, ninguna. Separado de mí, nada. Es lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Siempre me llamó la atención esta referencia al verso 21 y me deja totalmente sin excusa cuando voy a pretender hacer yo, argumentar yo, diseñar de la manera inapropiada, ya que está todo diseñado el plan. Ahora dice el verso 21, haciendo Él dentro de cada uno, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en vosotros.
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. La Iglesia, el Hijo de Dios, los hijos de Dios, están considerados los rebaños, las ovejas del Padre. Y el Padre levantó un poderoso pastor sobre sus ovejas. Y es el que comenzó la buena obra y va a completar en coordinación entre el Padre, el Hijo con el Padre. Pero aquí aparece la figura principalmente del gran pastor de las ovejas, para guiar y encaminar cada vida conforme a su propósito, conforme a su maravillosa verdad. Así damos gracias al Señor por estas indicaciones bíblicas bastante claras, bastante bien definidas. Ahora vamos a Hechos, el capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Jesús se despide aquí en el capítulo 1, podemos decir, así como los últimos capítulos de los escritos evangelísticos. Aquí también Hechos nos da un pequeño destello de la última parte de los pasos de Jesús sobre la tierra y qué sigue, qué es lo que la iglesia también necesita conocer. La iglesia necesita entender con claridad acerca de la obra que seguían a los pasos de Jesús, aquel gran pastor de las ovejas, y que finalmente la palabra de Dios también le da lugar del príncipe de los pastores, aquel que viene para recompensar. Así que es completamente bajo su influencia, bajo su área de actividad, bajo su trabajo, en donde usted y yo necesitamos permanecer para ser debidamente enseñados, instruidos y luego ser los que están preparados para la venida de su Señor. Dice en el primer tratado, capítulo 1, verso 1 en adelante: Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Evangelio de Lucas, refiriéndose en el verso 1. Acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué necesita la iglesia? Tener claridad de lo que Jesús comenzó a hacer y qué enseñanza sigue, para que en toda sencillez y simplicidad del Evangelio podamos seguir los siguientes pasos, en el orden divino, no según criterio humano, no según planes y propósitos del hombre. Por eso necesitamos aferrarnos más que nunca a la palabra de Dios. Y según nos indica, seguimos adelante. Acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, dice el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Qué claridad, hermano. Qué hermosa verdad declara la palabra de Dios. Él fue recibido arriba y antes dejó instrucciones, dejó enseñanza por el Espíritu Santo, a la cual necesitamos apegarnos, la cual necesitamos que abra nuestros ojos de entendimiento y podamos seguir delante de Él. Dice el verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, innegables, claras, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, aquel Cristo Jesús, ya aquel Jesús resucitado. Volvió a aparecer, dice, por 40 días
antes de su ascensión a los cielos, dentro del plan y propósito eterno. Así que este pueblo no podía tener dudas de que fue Cristo resucitado, que estuvo con ellos 40 días y 40 noches. Dice, hablándoles acerca del reino de Dios, el mismo mensaje que nos llega hoy. Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús le venía hablando de una promesa, y aquí lo llama la promesa del Padre. Y podemos mirar nuevamente Juan 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, y luego volvemos aquí, para tener claridad dentro de la palabra de Dios que va indicando paso a paso, para que no quede ningún lugar a dudas cuando miramos las maravillas de la palabra de Dios. Juan 14, verso 15, y de ahí hasta el verso 18. El verso 15 dice, si me amáis, ¿qué dice ahí? Queda como un mandamiento, podemos decir. Así expresó aquí Jesús. Guardad mis mandamientos. Y cierra el verso 18, con el verso 18 sobre esta promesa, cuando dice, no os dejaré huérfanos, pero Él ya no va a estar con nosotros como estaba en aquel tiempo, pero tampoco va a abandonar, dice, a los suyos. ¿Y en qué manera va a estar con los suyos? Eso es lo que necesitamos entender. Vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Por eso la instrucción de los versos 16 y 17. Para entender qué requerimiento dejó Jesús sobre este punto, cuando en Hechos decía la promesa de mi Padre. Y en qué sentido, en qué manera Él va a estar con su iglesia. En qué sentido no abandona, no deja huérfanos a su iglesia. Dice el verso 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad es aquel otro consolador que va a quedar en medio de la iglesia, con la iglesia. Otro consolador es otra persona de la deidad. Jesús consolaba, pero ahora ella no va a estar. Y va a haber otro que consuela. Esa es aquí la verdad. Si el Hijo de Dios va entendiendo y pudiendo comprender con claridad estos pasos, comenzando desde esta instrucción donde decía, el que comenzó en vosotros la buena obra, separado de mí, nada. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Jesús ya no iba a estar, pero iba a acomodarnos en manos de otro consolador. Son los aspectos que como hijo de Dios necesitamos ir entendiendo, para que no pongamos resistencia a la dirección bíblica, para que aquella obra anunciada sea bien hecha, bien terminada en cada vida. Y aquí se nos presenta en la expresión de Jesús como un mandamiento para la iglesia, como un requisito primordial para la iglesia. Dice, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién va a ser ese otro consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Estamos en un tiempo en que el mundo también ya recibe el Espíritu Santo, según sus expresiones.
Juan el amado dice, probad los espíritus si son de Dios. Si son de Dios, amén. Y si no, ahí está la decisión que cada hijo debe ir tomando correctamente. Hay mucho espíritu, dice la palabra, pero uno es el de verdad, otro no, conforme a la palabra. Al cual dice el mundo no puede recibir. El mundo dice que ya recibe. Mentira, dice la palabra. El Espíritu Santo no va a posar sobre cualquier vida que no esté preparada bíblicamente dentro del llamamiento de Dios. Primeramente, si es una vida no regenerada, si es una vida que no experimentó el nuevo nacimiento, no puede decir, yo recibí esta plenitud, esta unción, yo recibí esta verdad, no puede decir. Porque el mundo no puede recibir. El apóstol Pablo sostiene de la misma manera. No le ve ni le conoce, dice el apóstol Pablo. No puede. Entonces ahí ya debemos ir entendiendo que espíritu es ese espíritu. Y dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Y qué más puede darse? Y estará dentro. El Espíritu Santo puede obrar conmigo conforme al plan eterno, así como miramos tantas vidas desde el Antiguo Testamento. El Espíritu dice vino sobre él. El Espíritu Santo vino. Pero aquí puede expresarse de la misma manera y un poco más. Por eso dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo estará en vosotros? Desde la experiencia de Hechos 2 en adelante. Y ahí quiero llegar, si es que tenemos tiempo, probablemente hoy no lleguemos. Pero vamos a ir hacia estas direcciones apropiadas bíblicamente, para que luego podamos ir hacia 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, ir mirando más detalles sobre estos pasajes. Porque la importancia aquí es tu preparación para la pronta venida de Cristo. Mi preparación para esperar a mi Señor. Y aquí están, podemos decir, los detalles, los pasos que cada uno necesitamos entender. Cómo se entiende, mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí podemos ir un ratito a nuestra porción de Mateo 25 y vamos a entender lo que es estar en y con. Mateo capítulo 25. Nuevamente, aquí está lo que estamos queriendo entender con claridad dentro del propósito eterno. Verso 2 en adelante dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Con los 10 podemos decir, el Espíritu Santo estaba con ellos, porque les avisó de una próxima obra única. Viene el esposo. Pero 5 estaban con y en. ¿Qué va a ser la diferencia? El verso 3 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está la expresión en, no tomaron consigo aceite. El verso 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¿Qué ha sido hecho el creyente? Templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y no es vuestro. Cada vida es templo del Espíritu Santo dentro del propósito de Dios. Ahora, el Hijo de Dios resuelve cargar con lo que debe cargar divinamente o decide, como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, quebrantó al Espíritu Santo, contristó al Espíritu Santo.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, todas. Pero entre ellas estaba preparándose unos y otros no tanto. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Solamente se enteraron los 5 o las 10 se enteraron de esta expresión. Todas se dieron cuenta. Todas. Deberíamos agregar también una referencia del Antiguo Testamento para que podamos mirar dónde está el principio, cómo comienza y cómo se aplica estas instrucciones. Éxodo capítulo 30, ya estaba el modelo, ya venían las indicaciones desde aquellos tiempos para nuestras enseñanzas, para nuestras instrucciones, para nuestra gloria, para nuestro gozo, dentro del propósito eterno. Éxodo el capítulo 30. Podemos leer desde el verso 22 y por lo menos unos 10 versículos. En esta referencia ya vamos a tener bastante bien resumido. Hay muchas instrucciones sobre estos pasajes en el Antiguo Testamento. Pero tomemos esta como ejemplo acerca de la unción, acerca de estar preparados y no estar preparados. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. Siguiendo, verso 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Ahí está. Tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. Esa fue la diferencia. Está hablando de este aceite que aquí lo llama, será el aceite de la unción santa. Está amparados, bendecidos, preparados por el poder del Espíritu Santo, o no está preparado. Esto es lo que va a indicar más adelante. El verso 26. Con el aceite de la unción santa, ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás. ¿Quiénes son los preparados, dispuestos? Los que están consagrados. Están siendo guiados por la poderosa mano del Señor en su misma presencia. Dice: así los consagrarás y serán cosas santísimas. Por eso, la santidad tiene mucho que ver en los temas que estamos tocando. La separación. Una vida entregada, una vida rendida. Hablábamos de Hebreos 12 sobre estos puntos. Y ahí comienza el trabajo del sacerdocio. Una vida entregada, rendida. Dice: así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Verso 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos. Ahí está. Para que pueda ministrar y pueda seguir como un ministro, como un llamado, como uno que está, podemos decir, preparados para seguir ministrando, necesitaba de este trato. Esto se va a completar en Hechos 2 para la iglesia de Jesucristo. Por eso le prepara en Hechos 1 y le dice: van a tener que esperar la promesa del Padre, la cual oísteis
de mí. Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Por eso tiene mucha importancia de tener aceite en su vasija, muy diferente y distante de tener la vasija pero vacías. Ahí está la gran diferencia. Una hermosa vida de redimidos, redimidas, pero sin aceite. Es lo que va a hacer la gran diferencia. Por eso podemos ir notando estas instrucciones bíblicas. Dice el verso 31, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, ¿y qué tenía que decir al pueblo? Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Por eso Mateo 25 aparece con la misma instrucción. Verso 31, claramente. Hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Y el verso 32 dice, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. No tiene que haber algo parecido. Lo que el mundo hoy dice que recibe el Espíritu Santo es algo parecido. Y es apenas con algunas apariencias similares. Pero la palabra de Dios indica que no va a haber otro igual. Por santo lo tendréis. Y el verso 33. Cualquiera que compusiere ungüento semejante. Por eso Juan dice, probad los espíritus si son de Dios. Si no, hay que huir de ahí. Hay que salir de ahí. Y dice, si hay algo parecido, semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Así dice Dios. Así declaraba Dios en su palabra. Por eso podemos ir a otra porción para ir cerrando con estos. El Salmos 89. Salmos 89. Ahora va a ayudarnos un poco más este salmo para entender con claridad lo que acontecía ahí en Éxodo 30. Tomamos los versos 20 al 24 por lo menos. La ventaja de estar con este aceite en la vasija. Y ahí podemos ya notar lo que significa no tener aceite en esta vasija. Dice el verso 20, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. ¿Qué vino sobre David? Desde que fue llamado en la casa de su padre, desde aquel día el Espíritu Santo no le abandonó más, dice, no le dejó más. No tenemos tiempo nomás para mirar mucho más detalle de la importancia de esta unción y de lo que significaba aquellos de también ungir a Aarón y sus hijos y todos los utensilios. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. ¿Qué puso sobre su cabeza aquel profeta que fue para ungirle? Lo ungió con el aceite de la santa unción. Desde aquel día el Espíritu Santo gobernó su vida. Así que podemos tener claridad dentro de estas instrucciones y enseñanzas. Dice el verso 21, como resultado de esta obra de gracia, mi mano estará siempre con él. Porque él decía, separados de mí, nada. Mi mano estará siempre con él. ¿Qué va a pasar si la unción no llegó tal como era el plan de Dios sobre mi vida?
o rechacé o tomé otras decisiones. Mi mano no estará entonces, ¿verdad? Así comienza. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. ¿Qué pasó con Pedro el apóstol antes de Hechos 2? ¿Y cómo fue la experiencia de Pedro después de Hechos 2? Antes negaba a su Señor, ¿verdad? Negaba a su Señor. Después no hay problema si hay 4,000 y 5,000 también. Se va a levantar y va a hablar. Porque ya es con una experiencia diferente. Por eso quiero enfocar un poco más, ya seguramente en nuestro próximo culto, acerca de la promesa de mi Padre que decía Jesús. Para que podamos entender con claridad la verdad de Dios para la iglesia de Jesucristo. Dice el verso 22, no los sorprenderá el enemigo, porque habla de una poderosa unción. No los sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Gracias a Dios por estas revelaciones divinas, eternas, para ayudarnos a disfrutar, para ayudarnos a caminar dentro de la voluntad de Dios para con cada uno. Y es notable cuando Jesús se presenta y dice a este grupo que tenía por delante, si me amáis, guardad este requisito. Esté atento a este propósito, porque yo voy a venir a vosotros, no les voy a dejar huérfanos, pero tengan en cuenta que esta va a ser la vía, esta va a ser la manera. Por eso en Hechos 2 vamos a encontrar una expresión cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Por eso necesitamos tener claridad dentro del plan y propósito de Dios, podemos decir, lo que diseñó como detalles para cada vida y no errar de esa dirección. Porque sería una pena ser aquella vasija preparada para tener esta santa unción y no tener toda la pinta, toda la preparación inicial de base. Podemos decir, tengo a Cristo en el corazón, pero no está completo. No está ahí la promesa del Padre que Jesús aclaró bien en Hechos 1, Hechos 2 y un poco más adelante. Damos gracias al Señor por su más preciosa y bendita palabra. Deseamos que sea su obra en cada vida, haciendo Él en nosotros lo que sea agradable delante de Él. Por eso podemos seguir pidiendo socorro al Señor, pidiendo ayuda al eterno Dios para que abran nuestros ojos de entendimiento y nos ayude más que nunca a entender que separado del Señor, su Hijo, nada podemos. Para que aquella maravillosa obra que había sido comenzada en cada vida sea llevada a cabo en su plenitud. Y para que cuando llegue ese día, ese momento, aquí viene el esposo, tengamos esa gracia y esa gloria. Así es la obra de la gracia de Dios según su palabra. Así es la enseñanza bíblica para nuestros días, para nuestro tiempo. Desde Hechos, podemos decir Hechos 1, Hechos 2, comienza lo que algunos hermanos lo llaman la dispensación del Espíritu Santo. Y necesitamos tener claridad sobre estas indicaciones bíblicas y ser lo que abrazan la verdad de Dios para estos días, para estos tiempos. Amén. Oramos al Señor por su propósito, clamamos al Señor por su maravillosa